Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra anterior presentación, Los secretos del arte, en una segunda parte sobre obras de arquitectura y pinturas que son famosas, qué conexión guardan entre sí, qué conocimientos las unen. Veamos de qué se trata. Pueden haber más obras de arquitectura y de pintura que sean célebres y que estén conectadas de alguna manera a través del conocimiento, aunque estén distanciadas en espacio y tiempo. En esta presentación vamos a ver 3 juegos más de edificaciones famosas y obras de arte que también son célebres, y vamos a descubrir cómo a través de formas, materiales y hasta un concepto de ver la realidad están conectadas entre sí. Vamos a empezar conociendo a un arquitecto y un museo que es una de sus tantas obras insignes. Frank Lloyd Wright, el Star Architect, o uno de los arquitectos más afamados de los Estados Unidos en el siglo XX, representante de la búsqueda de una arquitectura moderna. Sus conceptos de diseño se relacionaban con la arquitectura orgánica, es decir, para él la arquitectura tenía que estar estrechamente relacionada con la naturaleza, el paisaje y por ende con el ser humano. Frank Lloyd Wright en sus diseños se destacó muchísimo por el concepto de la vivienda usoniana, es decir, sus casas estuvieron muy significativamente relacionadas también con el paisaje. Comúnmente desarrolló viviendas unifamiliares de un solo nivel, oscilaban en lo que era una planta en forma de L con una conexión con la naturaleza, una búsqueda también de techos que tuvieran cobertizos o aleros y una conexión entre el espacio interior y el espacio exterior. Sin duda alguna, una de las casas más afamadas es la Casa de la Cascada o Falling Water, un claro ejemplo de cómo la arquitectura de Wright estaba conectada directamente con el paisaje donde desarrollaban sus proyectos. También estudió mucho la cultura maya y desarrolló un estilo que se llegó a nombrar el Revival Maya. Y una de sus obras más significativas es la que vamos a conocer. Uno de los encargos más importantes que recibió como arquitecto Frank Lloyd Wright, el Museo Guggenheim en Nueva York, fue su respuesta también a lo que sería la racionalidad de la arquitectura moderna, que buscaba líneas rectas y puras, pero en el caso de Wright su concepto era orgánico. Así que vamos a ver que en este Museo Guggenheim lo más importante para él es precisamente la inspiración en la naturaleza. Se inspiró en la concha de un molusco, el Nautilus. Y esto lo podemos apreciar inmediatamente porque a lo externo e interno de este museo va a destacar su eje principal, una rampa espiralada que no solamente conectará así todos los espacios que tienen un sentido o una comunicación para el funcionamiento del museo, sino que en esta rampa espiralada se da un proceso de una travesía para apreciar así las colecciones de arte. Es decir, a lo largo de esta espiral se van a colocar o están colocadas paredes donde a su vez también se colocan las exhibiciones de arte. Todo un proyecto inspirado en las formas circulares. Y es que para Wright los volúmenes también tenían que tener un significado. Le daba a cada volumen o a cada forma geométrica una interpretación. Podían ser sentimientos o valores. Si observamos el exterior del Museo Guggenheim, vamos a darnos cuenta que hay formas circulares que representan para él el infinito. También hay una forma triangular que simboliza la unidad. Por supuesto que la forma espiralada tiene que ver con este proceso orgánico que él buscaba, y en lo que es un volumen más rectangular está la interpretación de que simboliza la integridad. Cuando se inauguró este museo en el año 1959, hubieron diferentes opiniones. Hay quienes no entendieron la propuesta de Wright, incluso la compararon con un recipiente o pote invertido de avena, por ejemplo. Pero en el caso de lo que ha sido para la historia de la arquitectura, el Museo Guggenheim es un claro ejemplo de esta interpretación geométrica también de la naturaleza. Veamos más curiosidades acerca del diseño de esta edificación. Originalmente el concepto de Frank Lloyd Wright para el Museo Guggenheim contemplaba que sería revestido externamente con piedra, pero realmente está revestido de cemento. También iba a tener un tono muy particular. En lugar de este tono claro blanco, iba a ser un colorido tono rojizo, lo cual me parece a mí
que fue una buena transformación y decisión tener este color claro, porque hoy día este museo funciona mucho con efectos de iluminación para poner imágenes y mensajes. También ha habido otros procesos que han transformado el diseño a lo largo del tiempo. Recordemos que fue inaugurado en el año 1959. Por ejemplo, originalmente Wright había pensado en un edificio para oficinas y áreas que funcionaran como estudios de arte, pero esto no pudo ser llevado a cabo por razones de financiamiento. Fue hasta el año 68 que se inicia la construcción de este bloque rectangular, un edificio de 4 pisos, pero cuando se llega a la década de los 90 se realiza un proceso de renovación y de restauración al Guggenheim y se convierte este edificio de 4 pisos a una edificación de 8 pisos que funciona como oficinas y espacios también al servicio del mismo museo, de todas las actividades que tiene que realizar. Es también muy curioso lo que pasó con el tragaluz, porque es parte del eje principal de la edificación. Inicialmente este tragaluz estaba cubierto y fue hasta esta renovación de los años 90 que el tragaluz recupera el concepto original que tenía Frank Lloyd Wright, para que precisamente la rampa espiralada que conecta todo el museo tuviera el efecto de luz natural que buscaba. Y es que el Guggenheim es como una obra de arte, tanto así que lleva la firma de su diseñador, también como del constructor o contratista que realizó esta edificación. Y es que se encargaron pequeñas piezas de cerámica en color rojo, donde Wright pues puso su firma junto al nombre del contratista, cual obra de arte, todo esto inspirado en la cultura japonesa. Pero la conexión que tiene la edificación, el Museo Guggenheim en Nueva York, diseñado con Wright, con el arte, va más allá de este curioso detalle. Tiene que ver mucho con el propósito por el cual se realizó, y para conocerlo tenemos que saber más acerca de la familia Guggenheim. Muy pocas personas se preguntan cuál es el propósito por el cual se construye una edificación. En el caso del Museo Guggenheim en Nueva York, nos lleva al personaje clave, Solomon Eric Guggenheim, que era perteneciente a esta adinerada y afamada familia. Ellos se dedicaban a la minería, pero también eran coleccionistas de arte. Muchas de las piezas que poseían eran de clase o de tipo de arte clásico, hasta que Solomon Eric Guggenheim es introducido al arte abstracto, a la vanguardia europea, y poco a poco su colección va cambiando. Hasta el año 38 crea una fundación, la Fundación Guggenheim, para precisamente promover el arte moderno. Esta colección de arte moderno él exhibía en su departamento en el Hotel Plaza en Nueva York, y luego encomendó a Frank Lloyd Wright lo que sería la futura casa u hogar de su colección de arte moderno. Sí, el Museo Guggenheim, como hemos visto. Así que podemos entender que este museo se conecta con los artistas plásticos abstractos, con los pintores abstractos, porque sería así el hogar de una colección muy selecta perteneciente a la familia Guggenheim. Es aquí el secreto donde vamos a conectar arquitectura y arte. Para ello tenemos que conocer a uno de los artistas que es parte de la colección de Guggenheim. Vamos a conocer más acerca de Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky, gran representante del arte abstracto, se le considera el padre de la abstracción lírica. No solamente pintaba, también escribía, enseñaba, reflexionaba, era un teórico del arte, buscaba el lado espiritual del mismo e incluso buscaba también darle un significado emocional a cada color, a cada tono. Para poder entender la obra de Kandinsky tenemos que ver su evolución. Él empezó de una manera muy orgánica, muy suelta, fluida, colorida, para luego pasar a un periodo geométrico, claramente definido por figuras, destacando pues la forma circular, y luego terminó en una fase mucho más pictográfica. También hay que entender la obra de Kandinsky comprendiendo los lugares donde la desarrolló, desde su natal Rusia, la cual tuvo que abandonar, luego en Alemania, donde desarrolla una etapa muy importante, y finalmente en Francia, pero nunca olvidando sus raíces, ya que exploró muchísimo la vanguardia rusa. Kandinsky se destacó precisamente por explorar, por esta búsqueda del desarrollo de una expresión geométrica. Es cuando él llega a Alemania
donde deja sus pinturas mucho más fluidas, mucho más coloridas y comienza a expresar a través de figuras geométricas el círculo, el triángulo, líneas rectas, sin olvidar, por supuesto, los colores. En Alemania, él se une a la Bauhaus y es aquí donde su expresión geométrica se hace mucho más profunda y explora con muchos más recursos, teniendo el círculo como el elemento principal de su obra. Es aquí donde vamos a conocer una obra insignia de él que se llama Círculos en un círculo, realizada en 1923. Kandinsky, en su obra Círculos en un círculo, tiene una clara expresión geométrica. Se trata de una composición donde hay 26 círculos de distintos tamaños y colores dentro de otro mucho más grande que está remarcado en tono negro. Vamos a ver una composición muy interesante donde en varios de estos círculos pequeños coloreados se intersectan líneas rectas negras. También hay dos elementos que llaman mucho la atención, que son dos rayos que se intersectan entre sí. Uno es de color azulado y el otro es de color amarillo. Pero estos dos rayos, cuando intersectan, aparte de los círculos coloreados, pues se cambia el tono producto de la mezcla de colores. Es decir, Kandinsky estudiaba mucho el color y estudiaba mucho el efecto cuando un color se mezclaba con el otro, y esto lo refleja en esta composición. Para muchos, en los análisis que se han realizado de Círculos en un círculo, hay una interpretación y una conexión muy grande con el cosmos, sí, con todo lo que podría ser los sistemas planetarios, porque todos estos círculos representan una armonía y un balance que están en conjunto. Para Kandinsky, el círculo de todas las formas geométricas básicas era la que más se acercaba a la cuarta dimensión, y era muy importante para él porque representaban ambas cosas, lo opuesto y lo balanceado, lo concéntrico y lo excéntrico. Un dato curioso sobre la obra de Kandinsky es que actualmente, desde el año pasado y hasta septiembre del 2022, está en el Guggenheim en Nueva York precisamente una exhibición que se llama Vasily Kandinsky alrededor del círculo. Es una travesía circular por medio de lo que sería transitar en lo que es la rampa espiralada del Guggenheim, pero en retrospectiva, en retroceso. Es decir, primero se van a ver las obras finales de la etapa en Francia de Kandinsky, para luego pasar a la etapa geométrica en Alemania y luego llegar a sus primeras obras, que son muy coloridas y muy fluidas. Esto es una representación clara de cómo se une la arquitectura y el arte, siendo así este secreto revelado ante ustedes. Yo me imagino que ya nunca más se van a olvidar que el Museo Guggenheim de Nueva York, diseñado por Frank Lloyd Wright, fue diseñado precisamente para albergar arte moderno, y este arte moderno está representado por Vasily Kandinsky. Tanto Wright como Kandinsky, uno en la arquitectura y otro en el arte, tomaron el círculo como su elemento de inspiración. Un secreto sin igual que está frente a la mirada de muchas personas y que ahora ustedes pueden también nunca olvidarlo. Nuestra siguiente obra de arquitectura famosa nos lleva hasta Ludwig Mies van der Rohe, otro arquitecto icónico de la arquitectura moderna, de esta búsqueda del siglo XX por nuevos conceptos. De origen alemán, radicado en los Estados Unidos, los diseños de Mies van der Rohe se destacaron por líneas rectas, limpias y puras, y sobre todo por aprovechar los materiales de la época. Sus conceptos están acuñados en dos frases muy icónicas: menos es más y Dios está en los detalles. La arquitectura de Mies van der Rohe la definía él mismo como una arquitectura de piel y huesos, pero era una arquitectura de piel acristalada y de huesos de acero, porque precisamente el vidrio y el acero eran elementos que él empleaba muchísimo y que destacaron dentro de todo su desarrollo arquitectónico. Vamos a analizar una vivienda en los Estados Unidos muy representativa de lo que fue la arquitectura de Ludwig Mies van der Rohe, la casa Farnsworth. La casa Farnsworth está ubicada en Plano, Illinois, Estados Unidos. Fue diseñada y construida entre los años 1946 al 51. Es un claro ejemplo del empleo del acero y del vidrio por parte de Mies van der Rohe. Es un diseño sumamente sencillo, para muchos hasta pionero del minimalismo. Estamos hablando de tres planos: uno el techo, cubierta, el otro es el piso de la casa, y hay un plano frontal a manera de una terraza frente a la vivienda principal.
Destaca que esta es una estructura de acero sostenida por pilares. Estos pilares no llegan a perforar la cubierta, lo que hacen es elevar la vivienda del suelo. Esta vivienda, cuyo diseño corresponde a un volumen rectangular alargado, representó realmente un cambio también de paradigma en cuanto a lo que es una vivienda. Está ubicada a orillas del río Fox y tenía el propósito de ser una casa de descanso. Hay muchas innovaciones que representó esta casa en cuanto a lo que es una vivienda tradicional en los Estados Unidos. Hay elementos muy curiosos, por ejemplo, los juegos de escalones que se tenían que usar. Al estar elevada por los pilares, hay un primer juego de escalones que llevan a esta plataforma frontal y luego un segundo juego de escalones que llevan precisamente a lo que sería como una especie de pórtico frente a la entrada a la vivienda que queda cubierta por el plano del techo. Es muy importante también que destaquemos el uso del color blanco. No solamente responde a esta búsqueda de una arquitectura moderna y le da esta idea de limpieza, también la conecta mucho con la naturaleza. De hecho, el vidrio es el material conductor de la comunicación del espacio interior con la belleza del paisaje exterior. Tanto en el espacio interior como en el espacio exterior hay una lectura a través precisamente de este material del vidrio. El fluir de la casa también es muy amplio, es un espacio interior muy fluido por pocos elementos, el menos es más, esta gran frase acuñada a Mies van der Rohe. Poco mobiliario muy bien definido que permite esta libertad de circulación. Casa Farnsworth como vivienda de descanso fue comisionada a Ludwig Mies van der Rohe por la doctora Edith Farnsworth, de ahí el nombre que recibe esta vivienda, y no estuvo pues libre también de controversia porque se llegó hasta tribunales, dado que el costo final de construcción pasó del orden de los $50,000 y alcanzó los $73,000. Mies van der Rohe ganó el juicio, pero perdió la oportunidad de seguir construyendo el mobiliario que también era parte de su concepto original. Como vemos, la vivienda cambió a través también del uso no solamente del acero, sino del vidrio. Aparece un nuevo concepto de vivienda en el paisaje estadounidense. Este mismo material sería la fuente de inspiración para una de las obras de arte más afamadas de este país. Veamos nuestra siguiente pintura famosa. Noctámbulos, una de las pinturas más afamadas de los Estados Unidos, pintada por Edward Hopper en 1942. Tiene como dimensiones este óleo sobre lienzo 83 centímetros por casi aproximadamente 1,54 m y se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago. Es muy importante que veamos su temática. Se trata de un paisaje urbano de noche que nos permite también ver lo que sucede dentro del interior de una cafetería o de un diner, de estos cafés muy clásicos de los Estados Unidos, todo a través de la fachada acristalada del edificio o del local comercial, una composición que nos permitirá una lectura tanto del interior como del exterior. En la obra Noctámbulos, a través de la fachada acristalada de este café que representó Edward Hopper, vamos a poder hacer una lectura muy interesante de lo que está sucediendo en medio de la solitaria noche. Y es que primero va a destacar precisamente el lugar o el comercio que tiene esta fachada acristalada, está como una especie de esquina y tiene un borde curvo que es representado magistralmente en la pintura de Hopper, pero también está todo lo que sucede externamente en la noche en la ciudad. Si hacemos un análisis dentro de la cafetería, vamos a ver que es una escena que llama nuestra atención, y todo gracias a la representación del vidrio como pintura. A través de este vidrio vemos a 4 personajes sentados en este café o en esta cafetería. Hay una pareja, hay un hombre de espaldas y está la persona que sirve en el café, el mesonero del café. Es una composición que capta nuestra atención, pero no deja de llevarnos también alrededor de la ciudad y de noche. Podemos ver no solamente la representación de la acera frontal en el café, la acera frontal a esta edificación, sino también los otros edificios aledaños a este lugar. Un primer piso con ventanales y también la representación de lo que sería el efecto del vidrio en un local en planta baja en este edificio conexo al café que está representado por Hopper en su magistral óleo. También hay efectos de iluminación muy interesantes. No solamente está la iluminación al interior del café, sino el efecto de la luz sobre la noche en la ciudad. Y como la
luz fluorescente era una novedad de la época. Eso también está reflejado como un detalle dentro de la escena interior de la cafetería, como otros detalles como la marca Phillies en la parte superior del local. Una comunicación tan interesante que es todo llevado a cabo por la representación de pintura de lo que es el efecto del vidrio como un material de construcción. Edward Hopper pintó la obra Noctámbulos después de los hechos de Pearl Harbor, que provocaron mucha incertidumbre en los Estados Unidos. Para muchos analistas, quizás es la representación de una escena que tiene esta comunicación de sentimientos de soledad o de sentimientos un poco de tristeza, a lo cual Hopper en su momento dijo que no quería representar algo así, pero que inconscientemente lo que sí representó fue precisamente la escena urbana de noche y cómo la misma puede estar envuelta en una soledad. Hopper tomó como inspiración un café en su barrio natal en Manhattan, en Greenwich Village, para crear esta escena. El café ya no existe, pero la obra ha permanecido como una de las más importantes y representativas del arte estadounidense. Es así como entendemos que la arquitectura y el arte en los Estados Unidos estaba cambiando. La gente estaba poniendo la atención en nuevos materiales y estos nuevos materiales estaban dibujando una realidad muy distinta. La casa Farnsworth de Ludwig Mies van der Rohe cambió también el paradigma de lo que era una casa tradicional en medio del paisaje natural estadounidense, y la pintura de Hopper estableció una comunicación magistral al representar con pinceladas el efecto de un vidrio. Estoy segura que nunca te olvidarás de hacer esta conexión de dos obras estadounidenses que tienen un valor significativo y todo teniendo un elemento en común, que es el vidrio. Nuestra tercera obra famosa de arquitectura nos lleva precisamente a uno de los arquitectos diseñadores más afamados en tiempos presentes, en tiempos actuales. Estamos hablando de Frank Gehry, originario de Canadá, estudió en la Universidad del Sur de California, así como también en Harvard. Estableció su firma en la ciudad de Los Ángeles, no sin antes pasar por París, y de ahí sus obras no han quedado inadvertidas, llaman muchísimo la atención, casi por tener un valor curioso, una gran imaginación, un valor escultórico, y una de ellas es la que recibió, por decirlo así, el nuevo milenio. Vamos a hablar del Disney Concert Hall, una interesante sala de conciertos. El Disney Concert Hall, una sala de conciertos, diseño y construcción, iniciado en el año 1992 y entregada en el 2003, realmente destaca por sus formas tan dinámicas, y es que para su diseñador, el arquitecto Frank Gehry, representan precisamente el movimiento de la ciudad de Los Ángeles y de la propia música, ya que este es el hogar de la filarmónica de esta misma ciudad, de la ciudad de Los Ángeles. Una de las cosas que más llama la atención del Disney Concert Hall, sin duda alguna, es su destellante color plateado, que es logrado a través de más de 6.000 paneles de acero, de acero destellante, alrededor de 6.500 paneles, todos de diferentes tamaños, que logran este vestido tan espectacular para una de las salas de conciertos que también es considerada como un gran acierto arquitectónico. Uno de estos aciertos es precisamente la acústica con la cual recibe a la filarmónica de la ciudad. También destaca mucho que su interior es sumamente cálido, en contraste pues con el tono gris plateado que envuelve a esta edificación. Y tiene para mí una curiosidad muy grande, uno de los mejores elementos, y es que posee una especie de terraza jardín elevada en un primer alto, que se accede vía una escalera que también puedes encontrar a nivel de la vía pública. La sala de conciertos Disney Concert Hall de Frank Gehry está ubicada en Los Ángeles, entre la calle Hope y la Grand Avenue, y tuvo retos no solamente durante su construcción, sino incluso posterior a su entrega. Y es que este maravilloso revestimiento de acero que le da el destellante plateado que tiene esta sala de conciertos, pues provocó mucho sobrecalentamiento de las edificaciones en el derredor del sitio, incluso llegó hasta derretir conos de tráfico, por lo cual se le dio una solución técnica sin alterar lo estético. Se lijaron los paneles de acero que conforman todo este revestimiento. También es muy interesante que veamos que Frank Gehry realizó hasta más de 30.000 bocetos para llegar hasta el concepto final para el Disney Concert Hall. De hecho, Frank Gehry le ha dicho a los medios, a la prensa, que él en su vida adulta se ha identificado muchísimo más
con el arte que con los propios arquitectos, y que incluso a veces cada vez que ve una de sus obras terminadas encontraría algo que haría diferente. Es un perfeccionista, pero es muy interesante la relación que él hace de arquitectura y arte. También ha declarado que para él el diseño arquitectónico es algo muy similar a producir una escultura, es decir, que le da un valor escultórico a sus conceptos, pero sin olvidar la funcionalidad y el contacto con el entorno. De hecho, esta sala de conciertos, el Disney Concert Hall, es un claro ejemplo. Tiene la parte escultórica y estética en sus dinámicas y destellantes formas, pero también tiene la funcionalidad con la gran acústica interior, y no se olvida del contacto con el entorno, porque tiene una escalera de acceso público para llegar a una maravillosa terraza jardín, un poco escondida, pero es que es una sorpresa muy agradable y que comunica la ciudad con esta sala de conciertos. Y de hecho, la imaginación de Gehry, que no desestima, a pesar de su fama y de su éxito, el valor del arte, esta creatividad sin igual, podría tener una muy buena comunicación con un artista que existió un poco antes. Estamos hablando de Salvador Dalí. Nuestro siguiente pintor famoso es un ícono del siglo XX. Estamos hablando de Salvador Dalí, un artista español multifacético. No solamente fue pintor, fue también escritor, escenógrafo, escultor. Para muchos, un hombre muy controversial. Para otros, el retrato de un genio. Representó como nadie el surrealismo, del cual hablamos un poco en el video de la decodificación del color del 2022, porque es la búsqueda de esta imaginación inusual, de esta gran creatividad que nos lleva a algo nunca antes visto. Para entender mucho más el viaje creativo y artístico de Dalí, tenemos una de sus obras más icónicas, aquellas que tienen unos relojes que se están derritiendo. La permanencia de la memoria es el nombre oficial de la icónica obra de Salvador Dalí, con 4 relojes que se están derritiendo o se están deshaciendo. Se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, y es un óleo sobre lienzo de dimensiones 24 centímetros por 30 centímetros. La temática de esta obra es evidente. No solamente es el tiempo, pero sí es también la pérdida de todo sentido del mismo. El tiempo se comienza a desintegrar, y no solamente está representado por estos 4 relojes que se están deshaciendo, sino también con otros elementos. Por ejemplo, hacia el extremo de la izquierda hay un reloj sobre el cual hay unas hormigas que parecieran que se están comiendo a este reloj, como una muestra de la desintegración del mismo. También hay otros elementos que nos van a llevar a esta fantasía, a esta desintegración, a esta transformación del tiempo. Y hay un elemento muy curioso, es casi una forma extraña en el centro de la composición, sobre el cual hay otro elemento, otro reloj que se está deshaciendo. Para muchos puede representar también la forma de un perfil, y este perfil o rostro encajaría mucho con el rostro del propio Salvador Dalí. De hecho, Dalí describió al tiempo para él comparando al mismo con un queso Camembert que se derrite. De ahí podemos ver su apreciación y su inspiración para toda esta escena, pero podemos descubrir más detalles curiosos en la misma. La persistencia de la memoria fue pintada por Salvador Dalí en 1931, y el paisaje que acompaña a esta curiosa composición tiene mucho más para darnos, aparte de estos 4 relojes que se están deshaciendo. Y es que hacia el fondo hay precisamente una especie de paisaje de playa desierta, donde curiosamente se está fusionando el mar con el cielo. También hacia el extremo derecho, en la parte del fondo, hay una formación rocosa a manera de un acantilado. Hacia los primeros planos, en el extremo izquierdo, hay un bloque que sirve de mesa para 2 de los relojes que se están deshaciendo. Luego aparece el tronco de un curioso árbol donde cuelga otro de los relojes derretidos, y por supuesto que en el centro está esta forma extraña que asemeja mucho al perfil de una persona que pudiese ser Salvador Dalí, donde está el 4º reloj que se está derritiendo. Es también muy curioso que todo este conjunto de elementos está hecho a base de una gran calidad en cuanto a pintura. De hecho, Salvador Dalí jugó mucho con esta capacidad de darnos detalles de una manera muy profunda para convencernos de alguna manera de este surrealismo o de esta posible irrealidad que aparece frente a nuestros ojos, para hacerla mucho más creíble. Es un juego óptico y emocional.
pero a su vez nos da un sorbo de realidad que está un poco escondido, porque ese acantilado en el paisaje que está al fondo de la composición representa precisamente las costas de Cataluña, la tierra de origen del propio Salvador Dalí. Frank Gehry y Salvador Dalí no coincidieron en el tiempo, pero sí tienen un factor en común, que es una imaginación o creatividad inusual. Gehry no duda en darle un valor al arte en medio de su escultórica y llamativa y curiosa arquitectura, que lo ha hecho tan afamado y exitoso. Sin duda alguna, Salvador Dalí muy bien hubiera podido vivir en alguna edificación diseñada por Frank Gehry, o incluso si alguna de las pinturas de Salvador Dalí se hicieran realidad o se convirtieran en un sitio real, nos recordaría un poco a la arquitectura de Frank Gehry. Es así como arquitectura y arte pueden estar también conectadas, aunque estén separadas en espacio y tiempo, por una forma de ver la realidad. Estoy segura que nunca más vas a volver a ver de igual manera una obra de Gehry o una pintura o trabajo de Salvador Dalí. Es un secreto también revelado para todos ustedes. Hemos aprendido que sea mediante una forma geométrica, un material o una manera de ver la realidad, la arquitectura y el arte pueden estar conectadas más allá del espacio y del tiempo. Queremos agradecerte habernos acompañado en esta presentación. Si te ha gustado el video, déjanos un comentario, regálanos un like o me gusta. Esto nos va a ayudar a llegar a más personas y por supuesto no dudes en suscribirte. Estamos armando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Recuerda que aquí imaginamos, decodificamos, analizamos, leemos, pintamos, todo en acuarela. Estamos trayendo nuevo material para ti. Quédate muy pendiente a todo lo que vamos a estar realizando. Vamos a analizar mucho más películas en busca de entender el futuro y la arquitectura del mañana. También estaremos analizando los héroes sin iguales, más libros por analizar y por discutir, igual que historias de amor y odio de mi primera novela escrita. Vamos a estar trayendo muchas cosas nuevas para ti. Quiero enviarte un fuerte abrazo en acuarela. Soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissaghenacuarela.com.